Vamos a continuar con los trastornos del sistema endocrino y vamos a hablar sobre los trastornos que tengan que ver con las gónadas sexuales. Para ello, primero vamos a hacer un recordatorio. Como en todo lo que estamos viendo de los trastornos endocrinos, pues básicamente va a estar regulado por el eje hipotálamo-hipofisario. El hipotálamo, en el caso de las hormonas sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, va a liberar la hormona liberadora de las gonadotropinas, que va a estimular la hipófisis para que liberen la LH y la FSH. Ahora, aquí va a estar la diferencia entre el hombre y la mujer. En el caso del hombre, la FSH, folículo estimulante, lo que va a hacer es estimular a los túbulos seminíferos para que se generen los espermatozoides. Y esto se da de forma simultánea y la LH, que es la luteinizante, va a estimular células de Leydig para que libere la testosterona, la cual pues, va a ser esencial pues, básicamente para la habilitación del hombre y que dé lugar a la pubertad. Y en el caso de durante el periodo embrionario, pues que se diferencie en un hombre y no sea una mujer, ¿no? Que lo veremos ahora después. Y después, esta testosterona va a estimular la célula de Sertoli para que se libere la inhibina, que va a ser una sustancia que va a decir, ya tenemos suficiente testosterona, no hace falta que liberes más. Entonces, como se dice su nombre, inhibina, inhibe al eje hipotálamo hipofisario y dice, ya no más. ¿Qué pasa? Que la mujer sucede una cosa diferente, en el que esa concentración de LH y FSH varía según el momento del ciclo en el que nos encontremos. En la primera fase, que sería la fase folicular, pues vamos a ver que está aumentada la FSH y después la LH. Esa fase en la folículo estimulante hace que pasemos a la fase folicular, en la que se liberan los estrógenos y que se dé esa diferenciación sexual, ¿no? Después de esto, este aumento de estrógenos está favoreciendo a que se vaya empezando a ovular, ¿no? Que se estén pasando el ovocito por sus distintas fases y en mitad del ciclo aumenta la cantidad de LH, haciendo que ese óvulo se rompe de su quiste y salga hacia afuera para el peritoneo y que lo recoja la trompa de falopio y ya se pueda fecundar. Y ya en la última fase tenemos la fase en la que predomina la LH con respecto a la FSH, que va a ser la fase luteínica, porque esta es la hormona luteinizante. Entonces aquí se libera más la progesterona y su función pues, es mantener el endometrio en buen estado por si te quedas embarazada, y si te quedas embarazada pues se queda el endometrio ya para siempre, y esto lo que hace es inhibir, mientras que está la progesterona no está los estrógenos, y entonces no hace que haya una nueva ovulación y entonces que no te puedas volver a quedar embarazada porque el cuerpo ya sabe que está embarazada otra vez. Que no tiene lugar, pues entonces se vuelve el endometrio, aparece el cuerpo álbica en el ovario y deja de liberar progesterona y volvemos al ciclo. Vale, y ahora la diferenciación sexual entre el hombre y la mujer ocurre, como hemos dicho, durante el periodo embrionario. ¿Y qué es lo que va a determinar? Pues básicamente pues su cariotipo, es decir, su genética. Si en el hombre es porque está, como todos sabemos, el cromosoma Y, el cual pues tiene básicamente los genes que le dicen que tienen que generar hormona antimuleriana, es decir, testosterona, durante el embarazo. Y es lo que va a hacer que te diferencie entre hombre y mujer. Es decir, que si durante el embarazo ese feto, aunque sea XX, se expone a testosterona, desarrollará los genitales masculinos. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a ser una de las causas de que se den los hermafroditismos, que vamos a ver posteriormente, ¿vale? Entonces, al tener la el cromosoma Y, se libera la hormona antimuleriana, que lo que va a hacer es que el conducto de Miller desaparezca porque se libera la testosterona. Al no tener el conducto de Miller, lo que vamos a hacer es que a partir del conducto de Wolff se va a formar lo que vienen siendo los huevecillos. Mientras que en la mujer, como no hay testosterona, los conductos de Miller están perfectos y a partir de ellos se forman por los ovarios, ¿vale? Ya está. Muy bien.
Y ahora, ¿qué pruebas diagnósticas vamos a usar? Pues para saber qué alteración tiene el paciente, vamos a ir en primer lugar por el cariotipo, es decir, que si es XX o XY o si tiene XXY, 45X0 o lo que sea, ¿no? ¿Ves? El cariotipo. Después vamos a ver el sexo gonadal. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Pues con las hormonas y haciendo una ecografía, una biopsia o explorando el paciente. Y en la analítica sanguínea, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues esos niveles de FSH, de GNRH, para ver si el problema está en el hipotálamo o está en la hipófisis o si ya está a nivel de la glándula, que hay algún problema. Entonces también vamos a ver la testosterona y el estradiol, que son los estrógenos. Y finalmente el sexo fenotípico, que lo veremos prácticamente con la exploración externa, viendo pues, si tiene pecho, si no tiene pecho, si la distribución de la grasa, la cantidad de vello, que si tiene pene o tiene vagina y tal, ¿no? Vale. Bueno, pues ¿qué alteraciones del sexo cromosómico, es decir, a nivel del cariotipo vamos a tener? Pues vamos a tener dos tipos. Lo que el problema está en la disyunción meiótica y donde los que tienen el problema de disyunción mitótica. Los de la disyunción meiótica es el síndrome de Turner y el de Klinefelter. En este lo que pasa es que cuando se divide que durante la meiosis lo que ocurre es que parte de la carga genética o se pierde un cromosoma, entonces tenemos 45X0 porque el otro óvulo o el espermatozoide no tiene material genético y entonces no le da la otra X o la otra Y para que sea 46XY o X0. Y en el de Klinefelter lo que ocurre es que se le da el doble de información genética. Este tenía su X y este tiene XXY. Y entonces en vez de tener 46, que es lo normal, tendrá 47XXY. Sí, hay un problema a la hora de que los ovocitos, por así decirlo, o sea, que las células germinales pasen, en vez de aquí un X y un X, lo que ocurre en estos casos es que uno normal se une con uno que no tiene nada porque este ha hecho que todo se le pase a uno de los cromosomas. Entonces, si se une este con este, tenemos el de Turner. Y si se une este normal con este, tenemos el de Klinefelter. ¿Veis? Vale. No sé si se ha entendido o no. Ya me diréis. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el síndrome de Turner, como hemos dicho, 45X0. Aquí no tiene Y. Por tanto, no se libera testosterona. Como no se libera testosterona, va a ser fenotípicamente mujer. Vamos a ver un sexo genotípico mujer por esa ausencia. Pero ¿qué pasa? Que como le falta la otra X, no va a funcionar correctamente pues sus ovarios porque no va a tener. Porque no se forman, porque no se libera correctamente la formación de estrógeno porque le falta la otra X. Entonces, ¿qué va a tener? Pues va a tener amenorrea, infertilidad, va a estar aumentándose constantemente la FSH y la LH porque están intentando decir, chica, genera estrógenos, que no tenemos nada, ¿sabes? Y entonces pues van a estar todo el rato aumentados. La talla va a ser baja porque no tiene esa cantidad de hormonas necesarias para que se termine como que de madurar correctamente el individuo. Vamos a ver que tiene el cuello alado, que básicamente que tiene así el cuello cortito y que como hinchado, como si fuera hipertrofiado, ¿no? Y le vamos a ver como una marca como si fueran unos tendones. El tórax pues va a estar ancho y la cara pues chuchurría. Y muy importante que dijo que iba a preguntar, el síndrome de Turner, vamos a ver que tiene como trastornos cardiovasculares la aorta bicúspide y una coartación de aorta. La hipoacusia también es importante, pero que esto de que el paciente iba a tener aorta bicúspide y coartación aórtica es muy importante porque lo dijo el señor Ricky que lo iba a preguntar, así que nos quedamos con ese dato. Vale, y el tratamiento, pues ¿qué es lo que le falta? Como le falta el estrógeno, pues le damos estrógeno. Vale, ahora en el síndrome de Klinefelter el cariotipo es 47XXY.
como tiene la Y, sí que va a generar testosterona, pero como tiene el doble de X, al final esta doble X me va a inhibir la Y. Entonces, ¿se genera testosterona? Sí. ¿El fenotipo va a ser masculino? Sí. Pero como tiene el doble de X, me va a alterar la espermatogénesis, es decir, no va a permitir que funcione correctamente ese testículo. Entonces va a tener infertilidad. Y como no me va a bloquear esa testosterona va a pasar a estrógeno. Y entonces se me va a feminizar el hombre. Entonces voy a tener un micropene, poco vello, se me va a formar ginecomastia, es decir, pecho en el hombre, la cadera ancha, etc. Y el último trastorno es cuando el problema está en la disyunción mitótica, es decir, en la última fase, en el que el cigoto, en vez de tener, va a tener dos líneas celulares al mismo tiempo, es decir, va a tener tanto como si fuera un mosaico, XX, y va a tener aparte XY, ¿vale? Va a tener como dos líneas germinales, una femenina y otra masculina. ¿Vale? Entonces va a tener, o bien, por así decirlo, va a tener un huevo y un ovario, ¿sabes? En plan, así colgando, o tiene un huevo y un ovario, o lo que tiene es una cosa intermedia, que es lo que se denomina como ovoteste, una mezcla de ambos, ni es un ovario ni es un testículo, ¿vale? Entonces, la alteración hormonal va a ser variable dependiendo de esa carga genética, ¿vale? Entonces, el cariotipo, tenemos 46XX o los mosaicos que he dicho antes. ¿Qué pasa con el 46XX? Me diréis, si 46XX es normal, ¿por qué tiene ningún problema esta? Pues porque durante la mitosis y en la recombinación, más bien durante la recombinación genética, ¿no? Lo que ocurre es que ese cromosoma X del padre y el cromosoma Y, sabemos que se intercambia todo, excepto la región SRY, ¿no? Porque esta es la que no se intercambia entre los cromosomas. Aquí lo que ha pasado es que sin querer, cuando han estado intercambiando cosas, parte de SRY se ha ido al cromosoma X. Y entonces tiene esos genes diferenciales entre el X y el Y. Y entonces, como se lleva parte del Y, genera testosterona y se da un fenotipo masculino. Pero como era XX, es como si fuera uno de Klinefelter. Como tiene XX y ese poquito del Y, es masculino, pero es infértil porque esa doble X inhibe a la Y. ¿Vale? Vale, no sé si se habrá entendido, ya me lo diréis. Vale, ahora tenemos la alteración primaria del sexo gonadal. Es decir, que el problema está, como es primario, es decir, es directamente de la glándula. ¿Y por qué puede estar alterada la glándula? Puede ser por una disquinesia gonadal pura o por una anorquia. En la disquinesia gonadal pura, lo que pasa es que el sexo cromosómico es normal, es decir, la persona es o 46XX o 46XY. El problema es que están inhibidos los genes que permiten la diferenciación sexual. Es decir, que están alterados el SRY o en el cromosoma X aquellos genes que permiten la liberación correcta de los estrógenos para que te vaya diferenciando. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sexo gonadal no va a tener, porque no tiene no tiene ni estrógeno ni tiene testosterona, entonces como que no se desarrolla ninguna. Y el fenotipo pues va a ser principalmente femenino porque en este caso no hay testosterona de ninguna manera, pero aquí tampoco. Entonces como que se queda en mujer porque recordemos que para ser un hombre necesitas exponerte a la testosterona durante el embarazo. ¿Y qué otras cosas vamos a ver? Como no tiene ni testosterona ni estrógeno, pues vamos a ver hipogonadismo, es decir, que no te funciona la gónada porque no tiene, entonces infertilidad, amenorrea, ausencia de caracteres sexuales y la talla será alta o normal. Y me diréis, ¿y por qué? Porque como aquí nunca se llega a generar ni testosterona ni estrógeno, hay como una pubertad tardía, porque vamos a decir una cosa, nosotros somos chiquititos, todo perfecto, estamos en la misma estatura y vamos creciendo así poquito a poquito. Hasta que se da como el estirón, ¿no?
Y llega un punto que cuando nos viene ya la pubertad, pues se encierra lo que viene siendo el cartílago crecimiento de las epífisis, en plan de los huesos. Entonces dice, ya no creces más y te quedas hasta aquí, cuando viene la pubertad. Entonces, si yo tengo la pubertad antes, me quedo con esta estatura, aquí chiquitita. Pero si la pubertad se pasa de largo, sigo creciendo y entonces tengo una estatura pues más alta todavía, ¿no? Sería tal que así, ¿no? Entonces, madre mía, qué deformes. Pero bueno, que sería más alto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que como no se libera testosterona ni estrógeno en ningún momento, en esa línea temporal va a alargarse. Entonces, por eso vamos a ver que la persona va a ser más alta de lo normal, ¿vale? Y ahora tenemos la anorquia. La anorquia es que se generan los testículos durante el embarazo, ¿vale? Pero como tiene alterado el SRI y el F1 durante el embarazo funciona, pero cuando ya sale del cuerpo de la madre y tiene como que él mismo generar sus hormonas sin ayuda, pues no se genera esa testosterona. Y entonces no se genera esa testosterona y nuestra hipófisis le está diciendo todo el rato al supuesto testículo, genera testosterona, señor, que no tenemos nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no hay testosterona, no se puede diferenciar correctamente hacia el hombre y permitir ese total desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Entonces se genera un micropene y la criptorquidia bilateral, es decir, que no se le bajarán los huevos, ¿vale? Es decir, que aquí lo que ocurre es que no se genera testosterona ni estrógeno en ningún momento y en la anorquia al principio se genera testosterona durante el embarazo, pero como tiene esa alteración, esos testículos y ese micropene se regresan, es decir, vuelven hacia atrás, involucionan y se quedan como infantiles, ¿no? Como en mitad del proceso de crecimiento, ¿vale? Te queda ese micropene y no se te bajan los huevos, ¿vale? Y ahora tenemos el pseudohermafroditismo, en el que este es básicamente que el cariotipo está bien, porque si fuera hermafroditismo, son los que hemos visto antes de alteración de lo que viene siendo el cariotipo. Pero aquí el cariotipo está bien y el sexo gonadal, por tanto, está bien. El problema está en el fenotipo. Y diré, ¿y por qué tiene mal el fenotipo si el resto está todo bien? Pues vamos a verlo. En el hombre, como hemos dicho, los cromosomas están bien y los testículos también están, pero tiene un fenotipo femenino. ¿Y por qué va a ser esto? Pues por alteración en las hormonas. Pues bien, porque no liberas testosterona en un síndrome adrenogenital, porque te falta la alfa-5 reductasa, que es la que pasa de testosterona a DHT, que es la hormona que realmente va a hacer los efectos de virilización del hombre. Y para que tenga lugar, pues tiene que pasar a la alfa-5 reductasa. Vamos a ponerla así no tengo que escribirla, ¿vale? O bien que falte la hormona antimuleriana, o que los receptores ADHT pues no funcionan, como el síndrome de Morris, ¿vale? ¿Y en la mujer qué es lo que ocurre? Pues lo mismo, porque no hay una correcta liberación de las hormonas. Y en vez de liberarse estrógeno durante el embarazo, el bebé se expone a testosterona. ¿Por qué? Porque tenga un tumor ovárico, la madre o el bebé, que favorezca la liberación de testosterona, porque la madre esté sometida a más testosterona de la cuenta, o porque te falte la 21 hidroxilasa y se genere esa testosterona en vez de pasar a estrógeno, porque es una enzima que permite el paso. Tenemos la testosterona con la alfa-5 reductasa, que me permite la DHT, que es la que realmente tiene efecto de testosterona. Pero si nosotros tenemos una gran obesidad, como se ve, o si tomas demasiada testosterona a cuenta, como se ve en la gente del gimnasio que se pincha testosterona, le sale en pecho. ¿Por qué? Porque la 21 hidroxilasa convierte la testosterona a estrógeno, ¿vale? Bueno, más bien, sí. Entonces, ¿qué pasa? No se genera este estrógeno porque esto está deficiente,
se genera poco estrógeno y aumenta la cantidad de testosterona. ¿Qué pasará a DHT? Y entonces se viriliza la mujer, ¿vale? Ya está. Bueno, pues, y ahora tenemos los hipogonadismo y hipergonadismo. Un hipogonadismo es que las hormonas sexuales pues están bajas. ¿Y por qué puede ser? Pues primario, porque el problema está en la gónada, por el síndrome de Turner, Klinefelter, la orquitis y todo lo que hemos visto antes. Secundario, porque el problema está en la hipófisis, en el que se libera poca FSH y LH, o que el problema está en el hipotálamo, que no se libera la hormona estimulante de la gonadotropina. ¿Por qué puede ser? Porque tengas estrés, por anorexia, es decir, como no comes y no tienes energía, pues tu cuerpo dice, ¿para qué vamos a tener la menstruación, por ejemplo? No me interesa perder nutrientes en tonterías porque no tengo energía. Entonces dice, aquí no se hace nada. En ejercicio, por eso, por el mismo estrés, o el síndrome de Kallmann, que es un trastorno congénito en el que pues, no se libera la hormona en plan estimulante de la gonadotropina. Entonces, ¿qué vamos a ver? Como tengo hipogonadismo, es decir, no hormonas, si tiene lugar a nivel prepuberal, es decir, antes de tiempo, cuando eres chiquitito, pues vas a tener una estatura alta porque se retrasa, como habíamos dicho, lo que dice la pubertad llega mucho más tarde, entonces sigue creciendo y no se para en el punto medio, sigue continuando. Infertilidad porque no tiene estrógeno y testosterona, y los caracteres primarios pues se quedan infantiles porque no se termina de desarrollar porque te falta esos testosterona ni estrógeno, y los secundarios pues no tienen lugar, es decir, no te salen los pechos o no se te salen la nuez correctamente, la voz se te pone grave, ni te sale el vello, etc. Pero si tiene lugar a nivel postpuberal es que tus órganos sexuales primarios y secundarios se han desarrollado bien, pero si ahora se para la liberación de estrógeno y de testosterona cuando están desarrollados, pues empieza a involucionar. Y entonces en la mujer, pues amenorrea, infertilidad, y en el hombre, pues infertilidad, pérdida de líbido y disfunción eréctil, es decir, no te funciona bien. Los tienes, pero no te funcionan bien. Vale. Y en el hipergonadismo, aquí lo que pasa es que aumenta la concentración de hormonas sexuales. ¿Y por qué puede ser? Por un problema a nivel de la glándula, en el que pues tenga un tumor hipersecreto, o secundario, que el tumor, el problema, lo tenga en la hipófisis o de forma ectópica en el hígado, y las dos pues liberen demasiadas hormonas de la gonadotropina o de la FSH, hipotálamo y hipófisis, ¿vale? Lo añadimos ahí. Vale, ¿qué síntomas vamos a tener? Pues si yo tengo un hipergonadismo, es decir, tengo durante el periodo en plan de este decrecimiento, se da antes la testosterona, aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues estatura baja. Entonces, como se da antes de tiempo, no se da tiempo a que maduren correctamente y que esté preparada la gónada para, como te decís, aquí en la puerta decimos, ya está todo listo, ¿no? Entonces no le da tiempo, ¿y qué pasa? Pues que los caracteres sexuales secundarios, pues se diferencian antes de tiempo, pero se diferencian mal. Entonces no se termina de dar correctamente esa diferenciación. Y ahora esa sí se da a nivel prepuberal. Y si se da a nivel postpuberal, pues como no se ha terminado de madurar correctamente, pues se da esa esterilidad, empieza a sangrar más de la cuenta y tiene mayor riesgo de tumores porque no se ha generado correctamente, se ha quedado en la célula de los huevecillos o del ovario demasiado anterior, es decir, no se ha terminado de diferenciar, y entonces pues es más probable de que sufran mutaciones y se vayan a cualquier otro tipo de células que no tendrían que estar. Y si ese hipergonadismo es de estrógeno en el hombre, pues se producirá una feminización de la mujer, y si es de andrógeno en una mujer, pues se producirá la virilización. ¿Por qué puede darse en la mujer esa virilización? Pues en el síndrome de ovario poliquístico, y en el hombre, pues un tumor ácido Sertoli que libere estrógeno mediante testosterona, y el síndrome del ovario poliquístico, que esos quistes del ovario, en vez de liberar estrógeno o progesterona, liberen andrógeno, ¿vale? Y ya está. Vale, y ahora
nos vamos a las dos últimas cosas que nos quedan. Con respecto a la hipófisis, pues la hipófisis la llevamos viendo todo este tiempo. Entonces, la hipófisis va a liberar distintas hormonas. Una de ellas va a ser la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, ¿cómo va a estar regulada? Pues igual que siempre, el eje hipotálamo hipofisario. El hipotálamo libera la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, ¿vale? Y junto con el estómago y el estrés, que el estómago libera la grelina y el estrés, lo que le dice es a la hipófisis que se estimule para que libere la hormona del crecimiento. ¿Y por qué el estrés me va a dar aumento de la hormona del crecimiento? Pues porque la hormona del crecimiento, como vimos en temas anteriores, igual que el cortisol y tal, va a aumentar el metabolismo y va a aumentar la glucemia en sangre y nos va a preparar pues ante una situación de estrés en el que necesito mucha energía para escapar pues, del león o de lo que sea que tenga que enfrentar. Y va a estar inhibida esa liberación de GH por la somatostatina que lo libera el hipotálamo. Vale, una vez que yo libero la GH, esta GH su función pues, es aumentar el anabolismo, como hemos visto antes, pues aumentar la glucemia, o sea, es lo ideal como para ir al gimnasio, porque te baja y ponerte fit, porque te baja la glucemia, favorece la lipólisis, es decir, la quema de grasa, favorece el crecimiento muscular, favorece la absorción de calcio y de fosfato renal para aumentar la masa ósea. Y aumenta entonces la actividad de los osteoblastos y por tanto sí crezco más, ¿no? ¿Y qué pasa? Que todo esto se lleva a cabo gracias, el crecimiento sobre todo gracias a la IGF-1, que son las somatomedinas, cuidado, no somatostatina, sino somatomedina, IGF-1, que es creada a partir de la estimulación del hígado para que la libere. A partir de la estimulación de la hormona de crecimiento que le da la señal al hígado para que la genere. Ahora sí se entiende. Vale, entonces esto va a generar que puedas crecer, pero a la vez le dice ya estamos creciendo demasiado, no te pases, porque si no vamos a deformarnos, ¿no? Y entonces le dice, inhíbete, hipófisis, y deja de mandarme hormona de crecimiento que ya vamos de sobra, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Pues midiendo la IGF-1 porque es la que realmente me va a producir ese crecimiento óseo, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Y qué más vamos a poder ver si hay una alteración a nivel de la GH? Pues administrando glucosa o quitando, o sea, alterando glucemia. Si bajo la glucemia es situación de estrés, debería aumentar la GH, porque lo que hace es aumentar la glucemia, y si ya le doy demasiada glucosa, pues debería disminuir la GH porque no necesito que aumente más la glucemia, ¿vale? Es muy básico, igual que con la insulina. Vale, pues la hormona de crecimiento, ¿qué puede pasar? O que esté baja o que esté alta. Si está baja, ¿por qué puede ser? Por un hipopituitarismo. ¿Y por qué puede ser? Pues primario o secundario. Si se da primario, se va a dar lugar a un panhipopituitarismo, es decir, todo está roto, está destruido. ¿Por qué? Por un tumor, por una radiación, por traumatismo, por isquemia, por cualquier cosa. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Pues voy a diagnosticarlo porque todas las hormonas van a estar mal. La primera que se van a ver afectadas de menos esencial para la vida a más esencial para la vida. Entonces, primero va a disminuirse la hormona de crecimiento y la leche porque para sobrevivir no hace falta que crezca, o sea, que sea alto, ni que genere leche para el bebé, no me interesa. Después, las hormonas sexuales sí me interesa porque son muy importantes para regular el metabolismo, por lo tanto será el segundo escalón, pero lo que no puedo perder es la TSH y la CTH porque son las hormonas principalmente que regulan mi metabolismo. Esta porque eran las tiroideas y esta porque era el cortisol y los andrógenos, ¿vale? Pero principalmente el cortisol, ¿vale? Vale, no me cuento de este, he dicho vale, pero bueno. Entonces, tenemos los síntomas. Si tengo todas las hormonas que no me funcionan, pues
voy a tener no voy a tener ni hormona de crecimiento, ni voy a tener prolactina. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues como no tengo un crecimiento, voy a tener una estatura baja, sarcopenia, porque no me aumenta el crecimiento, o sea, no se activan los osteoblastos, sino que se activan los osteoclastos. Voy a tener, esto más bien osteopenia, sarcopenia, porque no se sintetizan las proteínas, es decir, no aumenta la masa muscular, aumentas de peso porque no se da la lipólisis, etc. Entonces te va volviendo obeso, un señor gordo sin músculo y sin hueso. Entonces tiene mayor riesgo cardiovascular y por tanto menor esperanza de vida. Y el hipotálamo aquí sí libera dopamina y la hipófisis está rota. Por tanto, no se libera la prolactina. Y por tanto, pues no me sale leche por el pecho, acalactia, que es lo normal, ¿no? Entonces, aquí, la primaria no se aumenta, importante, no se aumenta la prolactina, ¿vale? Bien. Entonces, síntomas, pues si el tumor es de muy gran tamaño, ¿qué pasa? Pues que me puede comprimir las meninges, los vasos sanguíneos y los nervios que pasan, o sea, que salen pues del tronco del encéfalo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que me dé problemas a nivel del nervio del segundo par o del tercer par, y entonces pues no podemos ver bien los ojos, y del segundo par pues que pierda la visión. Y voy a perder la visión de la parte, en plan, si estos son los ojitos, voy a perder la visión de la parte externa de los ojos, laterales de los ojos, es decir, la parte de aquí no veo por esta zona, por aquí sí, pero por aquí no, ¿vale? Ya está. Muy bien. Y el tratamiento pues va a ser una cirugía transfenoideal, es decir, me meto como sabemos está el seno petroso, entonces lo que voy a hacer es, si está la nariz, aquí estaría la fosa nasal y tal, pues voy a entrar por aquí para llegar a la base del cráneo y quitarle la hipófisis esta que no le funciona bien, o que sea un tumor ahí maligno que está comprimiendo, como hemos dicho, pues las meninges, los vasos sanguíneos y todo el rollo, ¿vale? Y en el caso de que sea secundaria, aquí la causa es una lesión en el hipotálamo, no estamos en la hipófisis, sino más arriba. ¿Y por qué puede ser? Porque se haya seccionado, porque haya un tumor, porque haya un traumatismo, después del embarazo, porque se da una reacción en algunas personas que se necrosa y se muere el hipotálamo con la conexión con la hipófisis. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que no se libera la dopamina, y la dopamina se libera constantemente para evitar que tú generes la prolactina y solamente se active en nosotras las mujeres cuando vamos a dar pecho, fin, porque si no se genera la leche, pero también me inhibe la liberación de hormonas sexuales, y no se libera la hormona estimulante del crecimiento ni el resto de hormonas que estimulan a la hipófisis. Entonces vamos a tener baja la hormona de crecimiento y el resto de hormonas de la hipófisis. Entonces, importante, muy importante, primaria, hormona de crecimiento baja, pero la prolactina también está baja. Secundaria, está baja solamente la hormona de crecimiento. La prolactina está alta porque no se libera la dopamina por parte del hipotálamo, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, la pérdida de hormona de crecimiento, por lo mismo que antes, y el aumento de prolactina, es decir, ahora es un señor gordo, tal, no sé qué, no sé cuánto, y que libera leche por sus mamas y que tiene baja la libido, tiene infertilidad y tal, porque estoy inhibiendo a las hormonas sexuales, ¿vale? Y ahora, otra cosa que tengo que decir, ¿vale? Es que para tumores en la hipófisis a nivel general de cualquier hormona, se hace esa cirugía transfenoidal. Pero si el tumor es solamente y específicamente de un prolactinoma, en el que aumento la liberación de prolactina de forma constante, como hemos dicho, el hipotálamo lo que hace es liberar dopamina para inhibir esa secreción. Entonces, el tratamiento es dar antidopaminérgico, o sea, dar dopamina para inhibir a la prolactina y que ese tumor
que libera mucha prolactina, pues se vaya inhibiendo y se vaya reduciendo de tamaño, ¿vale? Venga. Ahora sí, continuamos. Ahora podemos tener el caso en el que la hormona de crecimiento está aumentada. Porque puede ser por un adenoma hipofisario, es decir, un tumor en la hipófisis que aumente su secreción. O por un aumento de secreción a nivel del hipotálamo de esa hormona estimulante de la hormona de crecimiento, o una secreción ectópica en otra parte del cuerpo de la hormona de crecimiento. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Porque vamos a ver, como habíamos dicho, que la IGH activaba a la IGF-1 en parte del hígado. Pues vamos a ver esa IGF-1 elevada. Y que si yo le doy glucosa para aumentar la glucemia, no se baja la GH, porque se está produciendo de forma autónoma independientemente de los estímulos externos. Vale, ¿qué patología vamos a ver? Pues el gigantismo y la acromegalia. El gigantismo es un crecimiento hormónico porque se da antes de la pubertad, de forma prepuberal, y la acromegalia es un crecimiento pues malo, en el que la cara se te pone más grande, más tosca, es decir, como que te deformas un poco, ¿no? Y crece las partes acras y todo el rollo, ¿no? Y esto se da cuando ese aumento de crecimiento, esa hormona de crecimiento se da postpuberal, es decir, se da en adultos, ¿vale? Bueno, y esto lo acabo de decir y ya está, vale. Pues con respecto a la prolactina, ¿cómo se regula la prolactina? Pues como lo estamos ya previniendo anteriormente. La dopamina se libera de forma constante para inhibirla y solamente se deja de producir cuando estamos amamantando al bebé. ¿Y cómo se estimula entonces positivamente? Porque tú tomes estrógeno, porque tú te mames el bebé en el pezón y se vaya quitando la leche, y porque se libere la TRH, es decir, la hormona estimulante de la tiroides. Por tanto, si yo tengo un tumor que me genere mucho estrógeno, o me consuma estrógeno de forma oral por un tratamiento con médicos me esté tomando, o bien tengo un hipotiroidismo primario, es decir, la glándula tiroides, y entonces como tengo hipotiroidismo, la hipófisis aumenta la liberación de TSH y el hipotálamo de TRH, estas hormonas aumentan también la prolactina. Entonces, si tengo hipotiroidismo o tengo algún tumor o me estoy tomando un tratamiento con estrógeno o estoy tomando antidopaminérgico, se me va a aumentar la prolactina, ¿vale? Entonces, la prolactina, ¿qué es lo que va a hacer? Pues como he dicho, inhibe las hormonas sexuales y favorece que tú liberes leche. Pero aparte, la prolactina va a aumentar la calcemia, es decir, va a aumentar la destrucción ósea y va a favorecer la absorción intestinal de calcio activando la vitamina D, ¿vale? Muy bien, entonces, la prolactina, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Pues midiendo concentraciones de prolactina en sangre, muy sencillito. Si la prolactina está baja, ¿por qué puede ser? Porque la hipófisis se te ha destruido o porque te está tomando tratamiento dopaminérgico, es decir, dopamina me lo está inhibiendo, por eso, ¿vale? ¿Que está aumentada? Porque puede ser, por lo que hemos dicho anteriormente, por un hipotiroidismo, porque yo estoy tomando estrógenos de forma exógena, porque yo tengo un prolactinoma, como hemos dicho antes, un tumor que aumenta la liberación de prolactina, un adenoma hipofisario que aumenta toda la hormona en general, o bien porque se me ha roto la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis y no llega la señal de dopamina que inhiba la liberación de prolactina. ¿Y por qué puede ser? Por traumatismo, por necrosis, por tóxicos como los antieméticos, anticonceptivos, los sedantes, la anorexia nerviosa, el estrés, el ejercicio físico, etc. Todo eso hace que no se libere dopamina. Entonces, ¿qué síntomas va a tener si yo tengo aumentada la prolactina? Pues que me salga leche por las mamas, galactorrea, y que estén inhibidas las hormonas sexuales, por tanto, amenorrea, infertilidad, pérdida de líbido, etc. Vale, ahora con respecto a la hormona antidiurética, ADH, antidiurética. ¿Esta cómo se regula? Pues con la concentración de solutos en la sangre. Esa concentración de solutos será detectada por los quimiorreceptores a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular que está en el sistema nervioso central.
estos dirán, pues tenemos mucha o poca osmolaridad. Y entonces lo que van a hacer es activar a la neurohipófisis para que si tengo mucha osmolaridad, es decir, tengo que reabsorber agua porque la ADH es anti-pipí. Reabsorber agua y también se denomina vasopresina porque aumenta la presión arterial. Entonces lo que va a hacer es vasoconstriyendo. Entonces lo que va a hacer es vasoconstreñir y aumentar la reabsorción de agua y que te dé esa sensación de sed, ¿vale? Entonces, principales patologías puede ser o que la ADH se libere de forma aumentada, de forma autónoma, que será la secreción inadecuada de ADH, en el que hay mucha orina antipipí, no hago pipí. Entonces, ¿qué pasa? Que se libera la liberación de ADH de forma constante, sin parar, le importa todo un huevo. ¿Y por qué puede ser? Por un traumatismo craneoencefálico, meningitis, por secreción ectópica de ADH, que lo típico es el cáncer microcístico de pulmón, por fármacos, etcétera, ¿no? Que me lo destruye, que sean tóxicos y me provoque una hiperestimulación del ADH. Entonces, ¿qué va a pasar? Antipipí, no hago pipí, va a disminuir la diuresis, va a aumentar entonces la volemia en el interior del cuerpo porque se retiene agua, por tanto, hipertensión arterial, hipertensión craneal, como aumento en la reabsorción de agua, pero no de sodio, ¿vale? Voy a tener hiponatremia porque se está perdiendo el sodio por la orina. Yo solamente aquí reabsorbo sodio. No es como en un aumento de la aldosterona en el que se reabsorbe el sodio y el agua. Aquí solamente se reabsorbe agua. Entonces, como no se reabsorbe sodio también, por eso no hay edemas y es una hiponatremia hiposmolar, ¿vale? Pues muy bien. Y ahora, si la ADH está disminuida, es que no tengo hormona antipipí. No hormona antipipí. Por lo tanto, no antipipí, ¿sabes? Entonces hago mucho pipí, porque no lo estoy inhibiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que me viene un paciente deshidratado que no para de hacer pipí y que está bebiendo agua todo el rato, compulsivamente. Pero está deshidratado y hace mucho pipí. No tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto puede ser por dos cosas. O porque el paciente está obsesionado con beber agua, o porque tiene un problema la hipófisis, o sea, con respecto a la ADH. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, deja de beber agua. Lo sometemos a que deje de beber agua. Si dejando de beber agua se corta el pipí, significa que sí libera la ADH, antipipí, y entonces el problema es que el paciente es un obseso de beber agua y tiene hipotomanía, que está loco y bebe mucha agua. Y que no, pues ¿qué pasa? Que si sigue aumentando, que si la diuresis sigue aumentada, haciendo pipí, significa que la ADH no funciona. ¿Y por qué puede ser? Pues estamos ante una diabetes insípida y puede ser que el problema esté a nivel central, a nivel de la hipófisis, que no libere, o bien que esté a nivel del riñón, es decir, que sea nefrogénica. Entonces lo que voy a hacer es administrar la ADH. Si yo al administrar la ADH suplo esa carencia de ADH porque la hipófisis no la libera y le doy para que sí libere, pues entonces ya se me soluciona el problema para de hacer pipí como un descosío. Pero si el problema está a nivel del riñón y los receptores, da igual, sigue haciendo pipí constantemente. Entonces tendremos la poliureasa osmolar. Entonces aquí sería diabetes nefrogénica y la diabetes insípida central. En la central, la causa, pues como he dicho, un problema a nivel de hipófisis. ¿Por qué? Porque puede ser hereditario, autoinmune o porque se desconecta por un traumatismo craneoencefálico o lo que sea, pues la conexión entre la hipófisis y el hipotálamo, que era donde está ese núcleo supraóptico y paraventricular, pues no se conecta y no le libera bien la señal a la neurohipófisis para que se libere la ADH, ¿vale? Y si es nefrogénica, por una alteración a nivel de receptores tubulares del riñón. Pues ¿por qué? Por causa genética o, importante, por aumento de la concentración de calcio o la falta de potasio, que lo diremos posteriormente. O por sustancias nefrogénicas, como puede ser, por ejemplo, el litio, ¿vale? Y ya está.
Vale, y ya tenemos el enanismo y el hipercrecimiento, que van relacionados con lo de la hormona del crecimiento, pero también con otras hormonas. Entonces, el enanismo es que me quedo con una estatura muy baja. ¿Por qué puede ser? Pues por problemas a nivel de me faltan nutrientes, malnutrición, por la falta de hormona de crecimiento, como vimos anteriormente, por problemas, por ejemplo, también de hormonas sexuales, en que se retrasa la pubertad porque no se liberan la testosterona y los estrógenos. Tengo muy poco. Como por ejemplo en el síndrome de Turner. También puede ser por un cretinismo, es decir, por falta, por el hipotiroidismo desde que naces, ¿no? En el principio, que también lo dijimos, por alteración del cartílago de crecimiento, y entonces se da la condroplasia, que es un trastorno genético, entre otras cosas. Entonces, ¿qué tipo vamos a tener? Tenemos un enanismo hipofisario en el que lo que falta es la hormona de crecimiento o la hormona estimuladora del crecimiento, entonces un enanismo proporcionado que se da desde que eres pequeñito, entonces eres enano, pero no eres deforme. En el caso del síndrome de Laron, aquí lo que ocurre es que hay una mutación en el receptor de la hormona de crecimiento a nivel del hígado y del resto de tejidos periféricos o de la hormona, o sea, de la somatomedina. Entonces no se crece, no se aumenta de tamaño correctamente. Entonces se da también un enanismo proporcionado, pero como no funciona la GLH a nivel periférico tampoco, se va a aumentar la cantidad de grasa, porque recordemos que esta era la hormona para estar fit, no tener grasa y estar musculado, pues se me va a aumentar la grasa pues en la cara y en el tronco. El tratamiento, pues le administro la IGFR, que es porque aquí está mutado, en el que no hay un buen acoplamiento, pero si le doy más IGFR, al haber más cantidad a la cuenta, pues los pocos receptores que hay que más o menos pueden conectarse, pues se pueden unir, ¿vale? Es decir, que yo para hacerlo tengo que tener un triángulo, pero tengo aquí un triángulo y tengo aquí círculos, ¿no? Entonces tengo algunos que están bien y algunos que están mal. Si yo tengo dos, pues dos IGF-R1, pues básicamente si yo tengo dos, es más difícil de que se una con este, ¿no? Porque hay como para elegir, contra más tenga, pues más posibilidades de que se una y que haga algún efecto, ¿no? Y que más o menos pues cure al paciente, al menos temporalmente, ¿no? Y el otro tipo es la condroplasia, en el que el problema está en la FGFRE, que básicamente es una hormona que regula la función de los fibroblastos, es decir, del cartílago de crecimiento. Y entonces aquí el enanismo es no proporcionado, es decir, este es un poco deforme, tiene deformidades óseas y las extremidades pues, van a ser más largas que el tronco, ¿vale? Entonces en el enanismo hipofisario y el síndrome de Laron, el enano es proporcionado y la condroplasia pues no, porque el cartílago de crecimiento está deforme y entonces creces deforme, ¿no? Porque si por la zona donde tienes que crecer no funciona bien, pues crecerás de forma irregular, ¿no? Y el otro caso, pues, el hipercrecimiento. La causa, pues, será por un hipogonadismo, es decir, una pubertad tardía, como dijimos, es decir, que la pubertad se retrasa, entonces crezco más de la cuenta y no paro antes, ¿vale? O porque se libera mucha hormona de crecimiento o mucha somatomedina. ¿Qué tipo de crecimiento exagerado tenemos? Gigantismo, que es proporcionado, y la acromegalia, que no. El tratamiento, pues, administrar somatostatina, que era la que inhibía a la hormona de crecimiento, como vimos al principio. Somatostatina, que no somatomedina, que somatomedina es estas, IGF-1. Somatostatina. Que vaya, podrían buscarse un nombre más diferente, pero bueno, no pasa nada. Y ya finalmente vamos a terminar con la paratiroides. Vale, la paratiroides, pues, ¿cuál es su función? Pues regular el metabolismo del fosfato y del calcio, principalmente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo va a regular? Pues los iones lo van a regular. Si la PTH lo que hace es aumentar el calcio en sangre y excretar el fósforo, ¿vale?
principalmente es lo que hace. Entonces, ¿quién lo va a regular? Pues principalmente el calcio. ¿Qué va a ser positivo? Pues si lo que hace normalmente aumenta el calcio y baja el fosfato, va a estimular que se libere si tengo poco calcio y mucho fosfato, ¿vale? O poco magnesio, que funciona un poco como si fuera el calcio, ¿vale? Y el que lo voy a inhibir, por lo contrario, si tengo poco fosfato, lo voy a inhibir porque no quiero que se libere más por la orina. Y si tengo mucho calcio, pues no voy a necesitar que se destruya más hueso porque ya tengo suficiente calcio en la sangre, ¿vale? Y también la calcitonina, que es una hormona que es la contraria, que lo que hace es favorecer la mineralización ósea, que se liberaba en las tiroides por la célula C, ¿vale? Bueno, pues entonces, la PTH, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a aumentar la calcemia. ¿Cómo? Aumentando la actividad de osteoclastos, es decir, rompiendo el hueso, y activando la vitamina D, favoreciendo entonces la absorción de calcio a nivel del riñón. Y disminuye el fosfato. ¿Y cómo disminuye el fosfato? Pues activando a la FF23, es que tiene un nombre muy raro, FGF3, que aumenta la resorción de calcio renal y excreta el fosfato, dando lugar a fosfaturia, ¿no? Entonces, el calcio, ¿cómo se va a regular? Pues el calcio se va a regular con la vitamina D, con la PTH y la FGF3 y con la calcitonina. La vitamina D aumenta el calcio, aumenta la resorción de calcio a nivel digestivo, intestinal. La PTH, pues aumentando la destrucción de los huesos para aumentar el calcio y favoreciendo la absorción de calcio a nivel renal. Y la FGF3, pues que eso, que aumenta la absorción de calcio y excreta el fosfato. Y la calcitonina baja la calcemia porque favorece la mineralización ósea. ¿Cómo viaja ese calcio? Pues la mayoría viaja de forma libre, en plan suelta, sin nada. El 10% unido al fosfato, formando como pequeñas calcificaciones. Y el 40% pues unida a la proteína, a la albúmina, ¿vale? ¿Qué pasa si bajara la albúmina en sangre? Que después vamos a ver los distintos trastornos según las alteraciones con respecto a las proteínas. Si baja la albúmina en sangre, el iónico pues sigue igual porque está ahí, pero el total va a bajar porque va a haber menos iones de calcio unidas a la que viene a la proteína. Entonces esta parte no existe, solamente está el del fosfato y el que está libre. Entonces va a estar bajada el total, pero el iónico va a estar normal porque ya está, ese 50% pues viaja correctamente, ¿no? No hay ningún problema. ¿Cómo puedo obtener esa vitamina D para absorber las cosas, el calcio a nivel intestinal? Pues a través de la radiación ultravioleta en la piel y con verduras, con pescado, con el huevo, con el hígado de los animales, etc. ¿Qué va a activar la vitamina D? Pues la falta de fosfato y la PTH. ¿Y qué va a disminuirla? Pues el aumento de calcio, el aumento de fosfato, el aumento de FGF23 y la vitamina D activa. Es decir, lo va a inhibir cuando tenga mucho calcio. Ya está. Cuando tenga mucho calcio o mucho fosfato, se inhibe porque lo que hace es aumentar el calcio y el fosfato. Y si tengo poco, pues se activará. Ya está. ¿Qué pasa si yo tengo una hipervitaminosis D? Si tengo demasiada vitamina D, absorbo demasiado calcio a nivel intestinal. Por lo tanto, tendré una hipercalcemia. Bueno, ¿y qué más hace aparte de eso? Pues activar el sistema inmune, baja la diabetes mellitus, como activa el sistema inmune tengo menos riesgo de tumores, disminuye la renina, entonces disminuye la hipertensión arterial, pero estas son otras funciones que en este tema no nos interesa. Bueno. Vale, entonces, la fosfatemia. ¿Cómo podemos regular la concentración de fosfato en la sangre? Pues, como hemos dicho, con la PTH y con la FCF3. Entonces, la fosfatemia, ¿cómo está? ¿Alta o baja? Si está baja, porque puede ser por alcoholismo,
por falta de absorción a nivel intestinal, porque me falta vitamina D, un problema de la absorción, mala digestión, o porque no consumo suficiente fosfato, o porque tomo antiácidos. Entonces no se absorben bien el fosfato. Porque puede ser también porque lo estoy excretando de forma exagerada, porque tengo mucha FCF23 o porque tengo mucha PTH que me estimula FCF23 o porque tengo un problema a nivel de los túbulos renales que no reabsorbe nada y todo se excreta. O porque tenga una gran destrucción ósea. Y entonces lo que hago es que el hueso tiene calcio y fosfato y pasan a la sangre. Y porque puede ser por aumento de PTH o por tumores que me destruyan el hueso. El tratamiento, pues, o también puede ser por tratamiento de una cetoacidosis diabética, alcalosis respiratoria o realimentación de los sujetos malnutridos. ¿Por qué? Porque todo esto lo que va a hacer es que se consuma mucho fosfato porque no se lleva a cabo correctamente la glucólisis normal, porque este tejido está medio roto, está en hipoxia, está muy desnutrido. Y entonces utiliza tanto la vía de la fosforilación oxidativa como la no oxidativa. Entonces consume mucho fosfato para generar energía porque tiene muy poca energía. Está sacando energía donde no puede. Entonces gasta demasiado fosfato. Bueno, parece que mi vecino ha dejado de darle con el cuartito. Bueno, pues eso. Manifestaciones clínicas. Si tengo un poco fosfato, se me va a romper... Pues nada. Bueno, me cambio de habitación. A ver si aquí no se escucha. Bueno, pues eso, que falta fosfato. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los huesos no se mineralizan correctamente y porque los voy a destruir para aumentar el fosfato en sangre. Entonces voy a tener raquitismo, osteomalacia. Como me falta fosfato, no puedo generar ATP. Por tanto, si me falta energía, pues se me va a morir todas las células. Se me va a morir las células de la sangre y se me va a morir la musculatura. Por tanto, se me va a liberar del interior de la célula pues la creatinina, la urea, el potasio, los protones, entonces me va acidosis, disfagia, se rompe la musculatura respiratoria, entonces insuficiencia respiratoria, la del corazón, insuficiencia cardíaca, es decir, se me destruyen también todos los músculos, también para tragar, todos. Entonces, pues voy a tener una afectación de todos los músculos del cuerpo. Y todo lo que tú digas, aquí necesito músculo para hacer algo, pues no vas a poder hacerlo, ¿vale? Y ahora, el aumento de la fosfatemia, ¿qué puede ser? Pues porque yo consumo demasiado fosfato, porque no excrete suficiente fósforo, porque me falta PTH, o porque tengo una insuficiencia renal, y no lo excrete, o porque se me destruyen las células y entonces se genera una acidosis. Y para compensarlo, el fosfato, recordemos que es uno de los tampones que utiliza el cuerpo para evitar la acidosis, ¿no? Uno de los tampones, entonces se me consume, ¿vale? Y entonces yo intentaré liberar fosfato a la sangre para intentar compensar esa acidosis, ¿vale? Bueno, entonces, manifestaciones clínicas. Pues si tengo demasiado fosfato en la sangre, ¿qué va a pasar? Pues que se me va a unir con el calcio y me va a formar cálculos. Cálculos renales, cálculos a distintos niveles en plan del cuerpo. Y al disminuir la concentración de calcio, no puedo contraer la musculatura. Entonces se va a formar tetanía, ¿vale? Y ese aumento de fosfato mantenido durante el tiempo me va a producir una insuficiencia renal crónica y esta va a estimular constantemente a la paratiroides para que libere la PTH y excrete ese fosfato que está aumentando de tiempo. Y entonces al final lo que va a producir es un hiperparatiroidismo secundario porque le está sobreestimulando a la paratiroides para intentar expulsar ese fosfato. Vale, ahora con respecto al magnesio. El magnesio puede estar bajo o alto. Si está bajo, puede ser porque no lo absorbo correctamente, porque no lo absorbo a nivel intestinal correctamente o a nivel renal, porque tengo cualquier problema a nivel renal, porque administro
al administrar insulina como tratamiento contra cetoacidosis diabética, y al administrar insulina abre la boca a la célula, y igual que entra el potasio también entra el magnesio y entonces baja en sangre, o por las catecolaminas, que hay un mayor estrés, igual que con la abstinencia del alcohol, que también hay mucho estrés, que lo que va a hacer es producir una inflamación generalizada, entonces mala absorción y problemas de nivel renal, etc. Entonces, pues estamos otra vez aquí, ¿no? Vale, entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo poco magnesio? Si yo tengo poco magnesio, lo que va a ocurrir es que voy a tener un menor potencial de membrana, es decir, voy a tener, o sea, lo que va a ocurrir es que va a disminuir, o sea, ante la falta de magnesio va a aumentar la PTH. Al aumentar la PTH va a aumentar la concentración, la reabsorción de calcio y de magnesio, y va a excretarse el potasio. Al haber menos potasio, lo que va a ocurrir es que la célula se va a volver más positiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque al haber menos potasio fuera de la célula, lo que vamos a hacer, como aquí hay poco, lo que vamos a hacer es expulsarlo, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que mi célula se va a volver más positiva de la cuenta. Entonces lo que va a ocurrir, por tanto, es que se me va a excitar más fácilmente. Entonces voy a tener tetanía, arritmia, etc. ¿Vale? No sé si se entiende, porque aquí lo que va a ocurrir es que el potasio sale afuera y entonces se va a producir una hiperpotasemia, y la hiperpotasemia, recordemos que produce, que era lo que se da para la inyección letal y que te produce la muerte, ¿no? Por arritmia. Vale. Y como vimos anteriormente, igual que con que el aumento del calcio, pues puede producir diabetes insípida, ¿vale? Bueno. ¿Qué pasa si aumenta el magnesio? ¿Por qué puede ser? Porque lo estoy excretando poco por la orina, insuficiencia renal, porque estoy ingiriendo demasiado. ¿Qué va a pasar? Pues aquí va a pasar lo contrario, va a haber una menor excitabilidad de los músculos, también de los músculos en plan de las arterias, por tanto vasodilatación, hipotensión arterial, y del resto de musculatura general, debilidad muscular, bloqueo auriculoventriculares, parada cardiorrespiratoria, porque no se contrae bien la musculatura, etc. Bueno, con respecto al calcio, el calcio, ¿por qué puede estar alterado? Pues la principal causa es por un hiperparatiroidismo primario, es decir, una adenoma en la paratiroides. Aquí no sé por qué pone adenoma hipofisario, será adenoma de la paratiroides. Vale. Y la otra causa en hospitalizados es por tumores, que me rompan los huesos y entonces aumenta el calcio en la sangre. Ya está, ¿vale? Muy sencillo. También puede ser por sarcoidosis, es decir, también pues, por alteraciones autoinmunes, ¿no? En la que se me destruyan los huesos y se me gaste y entonces me salga el calcio por afuera. O inmovilización prolongada, porque va a haber una osteopenia, se me destruyen los huesos y otra vez lo mismo, ¿no? Aumenta el calcio. ¿Qué síntomas vamos a tener? Pues va a aumentar el calcio. Al aumentar el calcio va a aumentar el potencial de umbral en reposo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser menos excitable esa célula, porque le va a costar más llegar al potencial de acción. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a disminuir, como no se excita tan fácilmente, está como suprimida, entonces va a haber un menor nivel de conciencia, menos contracciones musculares, mayor riesgo a diabetes insípida. Como tengo mucho calcio, se puede unir con el fosfato y me forma calcificaciones. El aumento de calcio me puede producir un aumento de la actividad en plan de la gastrina y por tanto úlceras gastroduodenales. Esos calcios me pueden dar cálculos a nivel de la vesícula biliar y entonces
pancreatitis, etcétera, ¿no? Vale, y ahora, con respecto al hiperparatiroidismo y tal, si yo tengo un hiperparatiroidismo secundario, ¿vale? Al ser hiper, aumento de la paratiroide, de la PTH. Y va a estar secundario por el problema no está en la glándula no aumenta más. ¿Y cuándo aumenta la PTH? Pues cuando el calcio está bajo, entonces veré el calcio bajo y la PTH elevada. Si el hiperparatiroidismo es primario, es decir, la PTH se libera de forma autónoma por parte de la paratiroide, veré aumentada la PTH y la PTH, que es lo que hacía, reabsorber el calcio, entonces va a estar aumentado el calcio. Si yo tengo un hipoparatiroidismo, significa que tengo poca PTH. Entonces tendré poca PTH y poco calcio porque no se reabsorbe tanto calcio, ¿no? Ni se destruye el hueso. Y si la hipercalcemia no está relacionada con la PTH, aumentará el calcio, pero la PTH estará baja porque diré, ya tengo demasiado calcio en la sangre, ¿vale? Para tener más, porque por ejemplo se me está destruyendo por una neoplasia como hemos visto antes. Entonces el diagnóstico diferencial, pues lo que vamos a hacer es ver el calcio corregido en sangre con respecto a la concentración de proteínas, porque hemos dicho que las concentraciones de calcio libre en la sangre va a depender, y más bien del calcio total, va a depender de la cantidad de proteínas que vamos a tener. Entonces, si la PTH está aumentada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estamos reabsorbiendo mucho calcio, ¿no? Entonces, si yo veo que estamos en la PTH aumentada y tengo mucho calcio, y ahora en la orina la tengo baja, es una hipercalcemia familiar hipocalciúrica, es decir, un tipo de hipercalcemia en el que ese aumento de calcio no se excreta por el riñón, es decir, una patología más compleja, ¿no? Pero si lo vemos aumentado es lo esperable en un hipoparatiroidismo normal, es decir, primario. Si yo ya tengo mucho calcio, mi cuerpo dice, no quiero más, voy a expulsarlo, ¿no? Que es lo normal. En este es que tengo un problema añadido, aparte de hipercalcemia, un problema a nivel de la PTH, tengo un problema a nivel renal y no lo excreto. Y si está disminuida PTH es que dice el cuerpo, tío, no quiero más calcio, si es que ya tengo suficiente en la sangre. Pero ¿qué pasa? Que se está destruyendo el hueso. Entonces por eso tengo aumentado el calcio. Vale, ahora tenemos el hiperparatiroidismo. En este caso está aumentada la PTH. La PTH, ¿por qué puede estar aumentada? Pues puede ser por una causa primaria, porque tengo un adenoma paratiroide, es decir, un tumor que aumente la liberación de la PTH de la paratiroide, o bien que tenga un trastorno pues genético, el MEN1, el MEN2, que hay distintos tipos y tal. Secundario, pues ¿por qué puede ser? Por una falta de vitamina D, por mala absorción, que viene siendo una falta de vitamina D, o por una insuficiencia renal crónica en la que no absorba bien el calcio. Entonces, tengo poco calcio en la sangre de forma crónica. Al tener poco calcio se estimula a la PTH, la PTH aumenta la actividad de osteoclastos y entonces pues osteoporosis y como se me rompe el hueso, al final se me fibrosa la parte, entonces tengo osteoitis fibrosa, ¿no? Y el terciario en el que se da una insuficiencia renal crónica constantemente, entonces ¿qué pasa? Que se da un aumento del fosfato y menor calcio porque no lo reabsorbo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se sobreestimula a la paratiroides para que libere mucho PTH y le diga al riñón que reabsorba calcio y que excrete el potasio, en plan como para forzarlo, pero como tiene insuficiencia, no funciona, pues esto se prolonga constantemente esa liberación de PTH. Y entonces al final se forma un tumor, un nodulillo que actúa de forma independiente y libera siempre PTH. Y entonces, aunque yo le quite el riñón y le ponga uno que funcione, da igual, ya sigue para siempre así porque es súper estimulado y dice siempre tengo que liberar PTH porque aquí nadie me hace caso. Y entonces lo hace independientemente a que yo le ponga solución al problema, ¿vale? Entonces, si yo tengo un hiperparatiroidismo, ¿qué vamos a ver? El aumento de PTH, lo de siempre, aumenta la calcemia. ¿Y cómo aumenta la calcemia? Con los osteoclastos que me rompen el hueso, entonces osteoporosis y tal.
a tener mucha calcemia se me une con el fosfato porque hay mucha PTH, entonces se forman cálculos renales, pancreatitis, las úlceras gástricas, que hemos dicho antes, todo eso. ¿Qué pasa? Que todo esto me produce un daño a nivel renal y entonces se produce una inhibición, no se libera de eritropoyetina y entonces tengo anemia. Entonces, ¿cómo lo voy a diagnosticar? Pues con los niveles de calcio, fosfato y tal. Y las imágenes por alguna radiografía y veré pues que el hueso está roto, osteoporosis, ya está. Bueno, ¿que ahora tengo disminuido el calcio? Pues porque, y ya terminamos, ya de verdad. Tengo disminuido el calcio. ¿Por qué puede ser? Porque se está consumiendo. ¿Cómo se consume? Por ejemplo, en la necrosis, por ejemplo, una pancreatitis aguda. Porque tengo una hiperfosfatemia, entonces el fosfato se une al calcio y se forman esas calcificaciones, entonces tengo menos calcio disponible porque están formando cristales. O el síndrome del hueso hambriento, en el que se da un paratiroidismo constante, crónico, que recordemos que lo que hace es destruir el hueso, entonces el hueso se ha roto por completo y en el momento que se solucione esa hipersecreción de PTH, el hueso va a decir, tengo un hambre que me muero, no tengo nada de calcio en el hueso. Y ahora ya por fin no hay señal de que tengo que destruirme. Voy a chupar todo el calcio que pueda. Y entonces te quedas sin calcio en la sangre. Ya está. Bueno. O bien, la otra causa es que no pase el calcio a la sangre. ¿Por qué? Porque no lo resuelvas bien o tengo un problema a nivel renal. Vaya, lo mismo de siempre. Falta de vitamina D, problema de mala absorción o falta de PTH. Y no lo resuelva a nivel renal. Síntomas, si tengo poco calcio, pues no puedo contraer las cosas. Es decir, no se va a contraer correctamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Una mayor excitabilidad de células, insuficiencia cardíaca, tetanía, que se mantiene en el tiempo, cuadros extrapiramidales, el signo de Chosté y de Trousseau, en el que el Chosté, si le golpeo en el nervio facial, a nivel de la cara, pues se me contrae el nervio facial, y el Trousseau, que si le pongo un manguito de la tensión al paciente, pues se me dobla la muñeca porque está como todo súper excitado, ¿no? Súper excitable. Y se me puede producir pues cataratas y alteración de la dentición infantil porque me falta calcio en los huesos y entonces pues se me forma caries y se me rompen los huesos. O sea, se me rompen los huesos, se me rompen los dientes porque no tienen calcio. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar la hipocalcemia en una analítica? Pues veré poco calcio. Entonces digo, el problema será la PTH. Entonces mido la PTH. Si la PTH está baja, ¿qué pasa? Que es un poco raro, ¿no? Porque normalmente la PTH lo que hace es aumentar la calcemia. Entonces, aquí hay un problema. Entonces voy a ver el magnesio, porque se supone que la PTH me resuelve el calcio y el magnesio. Entonces, vemos el magnesio. Si va a estar bajo, el magnesio significa que hay una hipomagnesemia. ¿Que está normal? Pues entonces vamos a mirar el fosfato, porque se supone que el fosfato me lo debe excretar, ¿no? Entonces, si veo el fosfato que está aumentado, es que hay un hipoparatiroidismo primario. Es decir, que el problema es que no libero PTH, porque ni veo el aumento del calcio, ni el aumento del magnesio, y el fosfato no se excreta. El problema es que no libero la PTH. Vale, ahora si veo que tengo esa hipocalcemia, esa hipomagnesemia, tengo bajo los otros dos, pero el fosfato lo veo bien en sangre, significa que a nivel del riñón es donde está el problema, que no reabsorbe bien el calcio ni excreta el fosfato. Entonces por eso es la hipocalcemia hipercalciúrica, en el que veremos también el calcio en la orina. Vale. Ahora, si el problema no es ese y la PTH está aumentada, vale, digo, pues es lo normal, ¿no? Que esté aumentada. Bueno, vamos a ver cómo está el riñón. Pues entonces miro el riñón. Si veo que la urina creatinina está aumentada, pues que tengo una insuficiencia renal. ¿Que no? Entonces, el problema no está en el riñón. Entonces será que no lo reabsorbo bien, porque la PTH me está destruyendo el hueso, pero es insuficiente para aumentar el calcio. Entonces será que no lo absorbo bien, ¿no? Entonces vamos a ver la absorción a nivel de la intestinal. Entonces vamos a ver la vitamina D. Si la vitamina D está normal,
es que hay un pseudo hipoparatiroidismo, es decir, que hay un problema en los receptores. Pero si está bajo, el problema es en la vitamina D, que tengo una hipovitaminosis y me falta vitamina D, ¿vale? No sé si se habrá entendido, ya me lo diréis, ¿vale? Básicamente el resumen es que yo miro la concentración de calcio y ahora me fijo la PTH. ¿Es normal? Sí, pues que estaríamos aquí, ¿no? Es normal que esté elevada. Pues hay un problema entonces en la absorción del riñón o en la absorción del intestino. Entonces le miro la urea. ¿Que la urea está bien? Entonces será en la vitamina D, es decir, a nivel de intestino. ¿Que no? Pues entonces es a nivel del riñón, ¿vale? Que ahora la PTH está baja, lo cual no es normal. Significa que la PTH no me funciona. ¿Por qué será? Entonces miro si el resto de hormonas que debería de de absorber, que sería el magnesio, y de excretar, que sería el fosfato, funcionan o no, para ver si el problema es de la paratiroides o si hay otros trastornos aparte. Y entonces ya miro el magnesio y el fosfato, ¿vale? Y para terminar, el hipoparatiroidismo. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que la paratiroides no funciona. ¿Por qué puede ser? Porque la chipa, porque tengo un trastorno autoinmune, por síndrome de York, que es un trastorno genético en el que no se genera ni la paratiroide ni la tiroides, por falta de magnesio de forma muy intensa y me inhibe la PTH, etc. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues como tengo poco PTH, no se activan los osteoclastos, es decir, no se destruye el hueso y no se resuelve el calcio ni fosfato. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no pasa el calcio a la sangre, hipocalcemia, y no se excreta el fósforo por la orina. Entonces tengo aumento del fosfato, fosfaturia. Y entonces ya para poder terminar del todo, vamos a ver cómo varía la concentración de calcio dependiendo de la concentración de proteína. La unión a las proteínas van a depender pues, de la cantidad de proteína y del pH. ¿Qué ocurre? El ácido evita que el calcio se una bien a las proteínas. Entonces, si yo tengo una alcalosis, me falta ácido. Entonces va a haber una buena unión a las proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una buena unión a las proteínas, pero tendré poco calcio, porque en la alcalosis lo que intento es, en este caso en la alcalosis aguda es que hay una hiperventilación. Estoy perdiendo mucho dióxido de carbono por la respiración. Eso sería una alcalosis aguda respiratoria. Entonces, como estoy perdiendo mucho dióxido por la respiración, voy a tener pocos protones en la sangre, y entonces se va a unir bien a lo que viene siendo a la albúmina y ya está, ¿no? Ahora, si yo tengo una hiperproteinemia, tengo mucha proteína, entonces se me unirán muchas cosas a las proteínas. Entonces el calcio iónico estará normal porque es lo esperable, pero el calcio total en la sangre pues estará elevado. ¿Por qué? Porque hay un mayor porcentaje de calcio que está unido a proteínas que no debería, en plan habría un exceso, ¿no? Ahora, si tenemos una hipoproteinemia, va a pasar todo lo contrario. El calcio iónico está normal, pero el calcio total en sangre está disminuido porque hay poco porcentaje de calcio del porcentaje del calcio que tiene que estar unido a las proteínas, pues es menos. Y si hay una acidosis aguda, hemos dicho que esta evita que se una a lo que viene siendo al calcio, o sea, al calcio a la albúmina. Entonces se une menos calcio a la albúmina. Entonces el calcio total estará normal, pero se me quedará en forma de calcio iónico, ¿vale? Y ya está. Ahora, ya por fin hemos terminado y os dejo tranquilos, porque este tema es súper largo, ¿eh?